Senado se encuentra viendo el límite a la reelección de parlamentarios y otras autoridades. Quiero hablar sobre este y otros temas. Estamos junto al senador de Evópolis, Felipe Kast. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, querido Iván? Mucho gusto. Igualmente, pues, senador, ¿sabe que antes de entrar al tema de la reelección, le quiero preguntar por la situación de uno de los senadores que fue de los primeros en dar positivo, el senador Quintero? Ahora, ¿sería un falso positivo por lo último que hemos sabido? ¿Tiene alguna información al respecto? Solamente, Habría hecho un segundo PCR y este habría dado negativo, con lo cual se trataría eventualmente de un falso positivo. mire, yo no estoy al tanto más que lo que ha salido en la prensa, hay que averiguarse porque yo lo que sabía es que normalmente cuando sale negativo puede ser positivo. Por lo tanto, creo que como un 35-40% de posibilidades de que sea al revés. Por lo tanto, no conozco el caso en particular, Ya. más allá de lo que ha trascendido en la prensa, así que prefiero investigar un poco más antes de contestarle. Sí, claro, lo que pasa es que la información que tenemos nosotros es que él, en su condición de persona que dio positivo, se somete a un segundo PCR. Recordemos que a propósito de eso hubo otros dos contagios, el senador Osandón dio positivo también, el senador Pizarro, y luego de eso las cuarentenas preventivas de 5 ministros, subsecretarios incluidos, en fin, se diezmó el gabinete político. Entonces es una cuestión bastante relevante porque además había una serie de críticas al actuar del senador en el entendido de que no esperó el resultado del test para tomar el avión y bueno, luego aterriza en Puerto Montt y se le notifica que es positivo. Al margen de que usted no tenga la información del último dato, esto de qué pasa con este segundo PCR que se realiza el senador Quintero, la actuación misma del senador, ¿qué le parece a usted? Porque aquí hay algo más que imprudencia probablemente, ¿no? No, es muy grave. Yo creo que no solamente es grave, sino que además no cumplió con la norma. La norma dice que cuando uno se toma un test, tiene que estar en cuarentena. Yo mismo estoy en cuarentena preventiva porque la verdad que creo que es lo que corresponde y creo que se equivocó rotundamente, además de exponerse en subirse a un avión. Porque por último, si que se hubiese ido en auto solo, bueno, probablemente habría podido llegar a su vivienda sin tener que exponer a nadie, pero claramente no lo hizo y fue un error muy grave. Y que creo que además genera mucha molestia esa sensación de que la autoridad es menos prudente de lo que la misma autoridad le exige a la ciudadanía. Entonces, al final, yo creo que fue muy lamentable lo que ocurrió con Quintero. Senador, vamos al tema de la votación que se está realizando. Ha sido aplazada nuevamente la votación sobre el proyecto que limita la reelección de las autoridades, ¿no? De las autoridades de los parlamentarios, que tiene también una mirada retroactiva en el sentido de que no es de aquí en adelante, sino que los que hayan cumplido ya su parte de periodo no podrían volver a presentarse. Hay algunos parlamentarios que llevan 3 décadas en el Congreso, en la práctica. Y otras autoridades, hay comunas que han conocido un solo alcalde en toda su vida, en toda su vida cívica. ¿Por qué se aplaza nuevamente esta votación? ¿Qué es lo que Lo está habíamos faltando? acordado, Porque habíamos, disculpe, ¿sabe lo que pasa? Es que de pronto la ciudadanía puede quedar con la sensación de que hay muy buenas intenciones declaradas, pero al ser incumbente, igual que con las dietas, ¿no? Porque si a uno le dicen, oiga, bájese el sueldo, y uno mismo tiene que determinar cuánto es la magnitud de lo que se va a bajar del sueldo. O si a uno mismo le dijeran, ¿sabe qué? No va a poder ser conductor de noticias por tantos años, uno diría, bueno, empecemos a mirar de aquí en adelante. ¿Cómo le van a decir a uno, a ustedes, senadores, limítense, bájense las rentas y en qué medida, o pónganse un freno y hasta dónde? Entonces da la impresión de pronto que hay muy buenas intenciones declaradas en Cámara, pero poquito acto, poquita cosa concreta. bueno, hoy día teníamos agendado votarlo. Este es un proyecto de ley que lleva 6 años. Nosotros desde Evópolis se lo fuimos a presentar a Michelle Bachelet en su primer gobierno en el año 2014. Y fue muy lamentable porque lo íbamos a ver, finalmente se dilató la discusión, no se pudo votar porque se acabó la hora de la sesión, alargaron el anterior, que era un proyecto muy importante que afortunadamente se aprobó, que era el de la portabilidad financiera, que uno pueda pasar los créditos de un banco a otro sin que le cobren nada, como en su minuto fue la portabilidad telefónica, que fue muy potente. Y no se pudo votar el tema del límite a la reelección, y se chuteó para la próxima semana probablemente. Y lo más lamentable es que hay un riesgo real, por lo que he conversado con varios, de que se rechace la retroactividad. Eso significa que en la práctica, los que lo rechacen van a querer que esto empiece a funcionar en 16 años más. De aquí en Porque adelante. claro, es como poner el reloj en cero. Un parlamentario que lleva 30 años lo pone en cero y parte de ahora para adelante. Senador, le hago una pregunta. Entonces, Le hago una pregunta. ¿Usted tiene un monitor donde vea lo que está saliendo al aire?
Ahora, mientras conversamos, No, no. Ya, es que no. le quería hacer un ejercicio, porque si uno detiene la imagen, estamos los dos a pantalla dividida y en el cuadro más grande aparece la imágenes del Congreso. Donde nos detuviéramos, punto, allí, ahí. Donde usted detenga la imagen, uno ve diputados, salvo algunos, y uno dice, "Ah, este senador, antes de ser senador por segunda vez, pero fue diputado una, dos, tres veces. Ah, a él lo dio en el Congreso hace 20 años. Él también. Entonces uno va mirando y la verdad es que, claro, como usted lo dice, si es que no es retroactivo, esto empezaría a cumplir en la práctica para la próxima elección. Podrían tener 2 periodos en el Senado, 8 cada uno, de aquí a 16 años. O sea, habría senadores que podrían completar fácilmente, corríjame, 40 años en el Senado. Absolutamente. Por eso le digo que es tan lamentable el que estemos atentos cuando se vote la próxima semana. Lo único bueno de que se haya aplazado es que ojalá todo Chile pueda monitorear lo que pase de aquí al martes, porque probablemente se va a votar el martes, y nos ayuden a poder generar conciencia de que para oxigenar la política no podemos poner el marcador en cero. Pues esto, a los que llevan 20 años, yo también llevo ya 6 años, a mí se me tienen que contar estos 6 años. Yo fui parlamentario la vez pasada, fui diputado, ahora soy senador, y yo no me gustaría que mi reloj partiera en cero cuando se apruebe esta ley Si y esto que se yo pudiera aprobara, estar mire, hagamos el ejercicio. 16 años, Hagamos el 16 ejercicio años para que la más. gente lo entienda. Si esto se aprobara hoy día y contara la retroactividad, usted tiene un periodo como diputado, ¿no? Y uno como senador. Tal cual. Tal cual, o sea, 4 y 8, 12. ¿Está? No, claro, cuando termine Cuando también me termine va falta a hacer. llevar 12 años No, en el Congreso. imagínate que incluso sin retroactividad, Usted terminaría sin retroactividad, yo podría ir una vez más y por lo al tanto podría Senado. estar en el 20. Senado, que es lo que rige, podría estar incluso sin la retroactividad, podría estar 16 años. O sea, me quedaría en el fondo 14, si es que yo fuera a la reelección, cosa que no tengo mucha certeza de querer hacerlo, pero Y da usted, lo mismo. perdón, y usted es de los senadores probablemente más jóvenes. Si no, Por eso le digo, con la torre probablemente deben ser, con la torre del Frente Amplio, deben ser los senadores más jóvenes. claro, La Torre y yo somos los senadores más jóvenes, pero le insisto, si yo prefiero casi que no hagamos loco, porque si vamos a aprobar una ley y después la ciudadanía se da cuenta cuando la aprobemos que en realidad empieza a regir en 12 o en 16 años más, nos van a decir, me están narrando para el deseo. Entonces yo prefiero que seamos honestos, o queremos esta cuestión o no la queremos, pero no que yo la quiero, te insisto, la fuimos a presentar, tengo hoy día, la publiqué en mi Twitter, la foto con Michelle Bachelet del 2014, hace 6 años, fuimos como Evópolis a plantear esta idea de oxigenar la política. Oye, el presidente no puede ir a la reelección, hay muchas autoridades, en los municipios muy importantes, hay muchos municipios que cuando un alcalde lleva 20 años, empiezan a aparecer cosas medias de redes que no son muy buenas. ¿Ah? Se puede A ver, prestar para la corrupción, es que, entonces es muy importante el oxígeno en la política. es que entremos ahí porque, claro, es súper, si usted quiere, tribunero, porque es fácil que esto tenga apoyo en la ciudadanía, porque uno dice, ¿hasta cuándo? Lo mismo de siempre. Yo no entiendo la lógica que hay detrás, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles son los beneficios, porque las personas que están en contra, lo que han dicho es la experiencia, no es llegar y saber legislar, hay toda una dinámica, nosotros tenemos, si hemos sido reelectos tantas veces porque la ciudadanía confía en nosotros, en fin, y uno entiende que esos son argumentos muy potentes, ¿ah? Porque efectivamente nadie ha Total. impuesto su posición en la Cámara o en el Senado, es resultado de una elección, de una votación popular. Ahora, si Claro. era con el binominal o con el actual sistema, ya es otra cosa, pero finalmente fue la votación popular lo que instaló allí a quienes llevan 30 años. ¿Qué es lo malo de que una persona sea 2 o 3 veces? Mira, ahí estamos viendo un grupo de senadores y ahí aparecían algunos que uno los conoce porque eran diputados y no tenían canas. ¿Qué es lo malo de que un senador tenga 2 o 3 periodos? Si es que es electo y la ciudadanía ha considerado que lo ha hecho bien, que ha ido representando bien las demandas de la circunscripción por la cual fue electo, que tiene, por ejemplo, un índice de participación en sesiones alto, de que una persona que presenta proyectos de ley que finalmente son aprobados, porque es distinto ir al Senado y no hacer nada que ir al Senado, proponer leyes y empujar proyectos, lograr acuerdos y hacer política pública, versus otros parlamentarios que no han sacado una ley en su vida, ¿no? Que uno diga, esta ley es idea mía, ni una. Hay algunos parlamentarios que no tienen ni una para mostrar. Y otros senadores y diputados que tienen varias. ¿Qué es lo malo de que un senador sea reelecto más de una vez o un diputado tenga más de un periodo? Bueno, esto hay literatura al respecto y yo por eso te digo que es importante que se ponga en votación y se vote bien para que la gente pueda argumentar los pros y los contras. Nosotros estamos convencidos que es sano porque el problema cuando hay una persona que se enquista en el mismo lugar
es que empieza a tener redes clientelares y empieza a utilizar su poder para hacer más difícil a los que son nuevos a competir con ellos. Una persona que lleva años tejiendo redes, obviamente que le es más fácil ganar una elección que alguien que quiere competir, que está comenzando. Entonces, esta importancia de oxigenar la política es justamente para evitar el clientelismo que muchas veces está en la política. Hemos visto recién parlamentarios que hacen cosas que no tienen nada que ver con legislar y que claramente, incluso algunos que ponen sus caras en alguna de las ayudas en medio de las catástrofes, que también pueden haber buenas intenciones, pero muchas veces... Senador, si quiere hablar de Sauerman, hablemos, pero no lo diga a la pasada. No solamente Sauerman. No, porque yo creo que lo peor es disparar a la bandada. Si quiere entrar en el tema, pero un nombre y apellido, porque si no la gente piensa... Por supuesto, yo encuentro que es muy... por lo mismo te digo, y esto sí tiene relación con eso. Cuando tú me preguntas por qué es malo, y aquí no estamos diciendo que estén 4 años y se vayan para la casa. Estamos diciendo 16 años en el caso de los senadores, 12 años en el caso de los diputados. Entonces, no estamos diciendo que la experiencia no tenga tiempo de desarrollarse, ¿ah? Pero claramente 30 años a mí me parece que requiere algo de renovación. Senador, finalmente, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos que ir a un corte. Me gustaría preguntarle, porque evidentemente hay un tema que es muy relevante y que ha estado cruzando el tema del coronavirus en las últimas jornadas. Nosotros lo conversamos en la radio, también este tema, pero me gustaría conocer su opinión acá. Lamentablemente se han producido situaciones que tienen que ver con extrema pobreza en nuestro país, un tema que había quedado muy de manifiesto a propósito del estallido social de ahí en adelante, la inequidad territorial en Chile, pero no habíamos visto, y usted sí se acordará, porque usted, si bien es más joven que yo, pero tendrá memoria de lo que pasaba en Chile en los 80, a propósito del hambre, ¿no? Las ollas comunes y situaciones de esa naturaleza. Hay chilenos que lo están pasando bien mal, no solo por el coronavirus, por la emergencia sanitaria, sino que por todo lo que significa desde el punto de vista económico. Chilenos que no tienen incluso para comer. Y se lo pregunto muy concretamente, cuando se cuarentena a un sector de la población a la cual se le impide trabajar, pero esa persona no tiene el amparo de un contrato, de un sueldo fijo, sino que vive el día a día, y se le dice, le vamos a mandar comida, pero esperen porque no la hemos comprado todavía, pero usted no puede trabajar, usted no puede salir de la casa. ¿Hay algo de improvisación ahí de parte del Ejecutivo? ¿Se demostró de manera empírica lo que dijo el presidente el fin de semana, en el sentido de que no estábamos tan preparados como parecía que estábamos? Mire, primero, 2 cosas. La Araucanía, región que represento, es de las que estaba más golpeada junto con Magallanes, y hemos sufrido no solamente el colapso sanitario, que afortunadamente gracias a los funcionarios de la salud, al apoyo del gobierno, se logró aplacar. O sea, la Araucanía estuvo, igual como está hoy día Santiago, estuvo hace un mes atrás, y estuvimos en cuarentena y con mucho sufrimiento. De hecho, hay muchas campañas solidarias, el desafío Levantemos Chile, los municipios, nosotros como parlamentarios también ayudando a distintas instancias. Y lo que sí quiero dejar en claro, el hambre no solamente ya llegó, se nos va a acompañar un buen rato. Y cualquier político que diga que no es así simplemente está desconectado de la realidad. Ahora, justificar con eso o ser oportunistas como han sido los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, que votan en contra del proyecto que busca ayudar a esa familia, lo votan en contra, simplemente porque dicen que es insuficiente, siendo que ellos van a recibir su sueldo a fin de mes. A mí me parece una inmoralidad, y lo quiero decir con todas sus letras. Y que además, cuando ocurren los actos que ocurrieron en el bosque, tenían sus Twitter listos para poder efectivamente subirse oportunistamente al dolor de esa gente y utilizar el dolor de esa gente para tratar de hacerle daño al gobierno. Eso no se hace. Hoy día necesitamos dejar a un lado cualquier indicio de oportunismo y cualquier inicio de irresponsabilidad y de destructivismo, sino que movernos a una lógica de cooperación. Entonces, a mí me da mucha tristeza que las nuevas generaciones de izquierda, en vez de tener un espíritu constructivo, que es lo que hoy día necesitamos, porque aquí el ministro Briones, si hay algo que ha tratado de instalar, es la necesidad que actuemos con seriedad, con sentido de urgencia y con responsabilidad. Y el hecho de que hoy día esas familias no tengan hoy día el apoyo del Estado monetario, en parte también porque han dilatado esta aprobación de los proyectos. El ingreso familiar de emergencia lo demoraron 5 días adicionales. 5 días que son más hambre para esas familias que están sufriendo y que deben decir por qué se demoran tanto en llegar a mi casa. En parte porque, desgraciadamente, el Frente Amplio y el Partido Comunista no han estado a la altura
en esta oportunidad. Senador Felipe Cas, le quiero dar las gracias por estos minutos, que tenga una buena jornada y a seguir teletrabajando mientras dure la cuarentena. Buenas tardes. Muchas gracias, Iván, que esté muy bien.